El video que vamos a ver hoy me llamó muchísimo la atención por su título y yo creo que a ustedes también les va a gustar porque es Orgullo Paraguayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin del canal Multi Sánchez Mundo y bienvenidos a una nueva reacción. El video que traemos el día de hoy se llama Probé la mejor pizza napolitana de un chef paraguayo que conquistó Italia. Si ustedes quieren ver el video original completito sin interrupciones, yo les voy a dejar el link al video original en la descripción. Ahora si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, a ver mi reacción y vayamos conociendo también qué es lo que nos tiene para mostrar este amigo que descubrió a un paraguayo que por lo visto hizo la mejor pizza napolitana. Si me preguntan a mí, no tengo ni idea cuál es la diferencia entre una pizza normal y una napolitana. Creo que yo solo he probado las de cadenas famosas, así que vamos a descubrirlo también. Un paraguayo viajó a Italia, compitió contra los mejores y ahora tiene una de las pizzas más premiadas del mundo. Hoy vine a probar si realmente es tan buena. Ya, esa napolitana me imagino yo que es como más al estilo de Italia como tal, ¿verdad? Porque es como masa delgadita, un poco quemada. Eso me acuerdo yo de haber visto en algunos videos que hacen probando comida en Italia, porque pues también miro videos de todo el mundo. Obviamente aquí solo reacciono los de Paraguay, pero me la paso viendo videos de todo el mundo. Y ahí me doy cuenta que la pizza es como diferente, no es a la que estamos acostumbrados aquí. Por ejemplo, yo la pizza que he probado es de Domino's, de Pizza Hut y de esas marcas que pues todo el mundo conoce, que son, me imagino yo, que americanas. Y si bien hay otro tipo de pizzas aquí que son un poquito diferentes, creo que ninguna se parece a estas. Aunque seguramente ustedes sí han probado este tipo de pizzas, pero yo no. Así ve, quemaditas. Bueno gente, ya estamos acá en la pizzería Fiore de Villa y vamos a estar probando todo y junto con mi amigo Erwin. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Erwin? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a entrar. ¿Qué tal? Súper bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerle. Estuve viendo su premio hace poco del 2025. Ajá, qué bueno. Queríamos Este cuate tendrá como 15 años, ¿no? Se ve bien joven. venir a probar las pizzas. Sí, sin problema. Y te vamos a hacer unas preguntas, si te parece, cortitas nomás. Para la gente que no conoce mucho, ¿qué ingredientes lleva una pizza napolitana auténtica? Auténtica, bueno, la masa, harina, agua, levadura, salsa de tomate, sino que es un tomate perita, triturado a mano, albahaca y fior di latte. Genial, eso yo no sabía porque yo pensaba que llevaba jamón, por ejemplo, mucha gente. No, la salsa napolitana es la que yo le llamo versión latina. Ah, versión latina. ¿Cómo surgió la oportunidad de ir a competir a Italia? El segundo campeonato sudamericano, como sabían que yo ya había trabajado en Europa algún tiempo atrás, bueno, me fui a competir y salí campeón en pizza gourmet, tercer puesto en pizza frita. Y eso me dio la oportunidad de ir a competir en el Mundial de Italia en Parma. Si alguien viene por primera vez a tu restaurante, ¿qué pizza le recomendás? Que sale más en las 4 estaciones que tienen. Sí, como para probar todos los sabores, me imagino yo, ¿verdad? Aunque algunos somos un poquito más conservadores en el tipo de pizza que nos gusta y casi siempre pedimos el mismo sabor, ese soy yo. Casi siempre pido lo que me gusta, aunque a veces me fallan los ingredientes que le echen en algunos lugares. Pero al menos a mi gusto personal, ya ustedes me dirán si esa les gusta o no, pero mis favoritas son las que llevan carnes, así varios tipos de carnes, y la de piña, que yo sé que para los italianos es casi un insulto que les eches piña a las pizzas, pero a mí me gusta. La hawaiana me encanta. Y luego la de jamoncito, más tradicional, la de pepperoni, más conservador, también están ricas. Ya entre más extravagantes se van poniendo, me suelen gustar menos. 4 sabores diferentes. Con la que competiste, que es la napolitana, ¿verdad? Sí. ¿Esa podemos probar acá mismo? Sí, justamente hoy estoy sacando esa, es la pizza Mel que yo le llamé, que en honor a mi nena. Tiene una historia detrás que donde yo me fui a competir. Me presenté a las 8, yo tenía que competir a las 9:30 y no sabía qué hacer. Entonces me agarré y me di una vuelta por el mercado de Buenos Aires y lo que encontré, me inspiré en lo que encontré y llevé. Y tenía lo único que tenía conmigo era capice de dron. Hice las compras y ahí en el momento armé toda la pizza y con ese es el campeón. Sí, señor. Vamos a hacerte el pedido de las pizzas. Primero quiero probar la napolitana esa. Y luego otra que puede ser, ¿cuál me recomendás? O esa que tiene 4 sabores. Puede ser las 4 estaciones. Esas dos te voy a pedir para comer acá. Esa es la clásica sin carnes. Tiene una pinta, man. ¿Qué opinas? Tiene una pinta, hasta el aroma se vuelve muy intenso. Es súper rojo. Se ve que es crujiente. El aroma que tiene es una delicia. Esta es la napolitana. Vamos a hablar un poco. Hija de mil, es re crocante. Uf, cómo se cae toda la pizza, boludo. Es gigante. Yo pensé que la pizza iba a ser más pequeña porque las italianas que yo llegué a probar son más pequeñas. Y es súper rojo intenso. Ah, qué rico, qué bueno.
Hija de p***, man. Demasiado rico está. La salsa es súper suave. Se siente la albahaca fresca. Y la salsa tiene que ser como natural. No le puedes echar salsa ya preparada. Bueno, al menos si respetas la preparación italiana original, por así decirlo. Ya en tu casa puedes hacer lo que querrás, pues, pero si tenés un restaurante que es como al estilo italiano, sí tiene que hacerse más manual. Y la masa es crujiente, pero tampoco es tan duro como que no puedes morder, porque me pasa muchas veces que las masas estas italianas son duras y medio que no puedes tirar. Es súper suave y blandito. Riquísimo está. Gran qué rico que está. Pero en tu mano. Híjole. Ya se le cayó todo. Ñam. Qué rico. Está bueno. Está bueno. Me gustó, me gustó. Yo voy a probar el borde ahora mientras Erwin está pensando ahí. No sé si esto es algo muy extraño para ustedes, pero les voy a confesar algo. Yo me como la pizza al revés. Y en mi vida solo he conocido una sola persona que también se come así la pizza. Que yo ni siquiera me di cuenta, sino que fue esa persona que me vio comer la pizza al revés y me dijo, ¿también te comes la pizza al revés? ¿Cómo al revés? Es decir, no con los ingredientes viendo para abajo, no, así no. Sino que primero me como la orilla y luego el resto. No sé si alguno de ustedes hace eso. Yo creo que nadie lo hace, solo esa cuata y yo. Primero la orilla y luego el resto de la pizza. El borde. La salsa no le noto tan salado, que es un punto más para mí. También el queso suave me gustó, está muy bueno. Primera vez que probas una pizza así italiana. Italiana sí. ¿Qué opinas de las pizzas finas como esta? ¿Te gustan más o la masa pan son más tu onda? Me gusta más que sean los panes que sean caseros, porque hay pizzas que son muy... ¿cómo? Artificial. Ajá. Parece súper. Sí, así mismo. Le doy un 7. ¿7? Sí. Yo le doy un 10 de 10 a la napolitana. A mí me encanta la napolitana. Y ya llegó la otra pizza. Ese ya se ve más a mis gustos, la verdad. Esto con un poquito más de carnita. A mí me gusta la carne. Bueno, en la pizza. Esta se ve que tiene como hongos o algo así. Esta tiene como una crema. Y estos son pedazos de jamón, me imagino yo. Este es pollo catupirí, caprichoso, Ah. ahumado y Con pollo catupirí, ok. Bastante paraguaya. pepperoni. Qué locura cómo se ve esta pizza, man. Este pinta 20 de 10. Voy a probar primero el más raro. Este es caprichosa. Este es un sabor muy raro que nunca probé. Tiene hongos, no es como hongos. Champiñones, jamones, aceituna y albahaca. Se ve interesante. Porque los jamones agarran mucho el sabor y son trozos grandes. Está buenísima. Y no se siente casi tan el champiñón. Le da el toque nomás. Le doy un 7 de 10. Wow. ¿Cuánto le das a ese? Delicioso. 8.5. 8.5. Me gustó, me gustó. ¿Me gusta el champiñón? Sí, me gusta, me A gusta. mí me gustó, pero para que tenga champiñón para mí que está muy bien, 7 de 10 para mi opinión. Bueno, ahora vamos a probar la de pollo con catupiry. Y la verdad que para mí un sólido 10 de 10 porque a mí me encanta el pollo catupiry. Es mi sabor favorito de pizza después de la napolitana. Nunca he probado el pollo catupiry. Wow. Hijo de mil. ¿Qué opinas? Le doy la puntuación más alta. 10 de 10. 10 de 10 también le da. 10 también le doy. Tiene mucho pollo y el catupiry es bastante cantidad también. Muy rico. A ver qué onda su pepperoni. Está Pepperoni. crujiente, está blandito. A ver, no soy tan fan del pepperoni. Le doy un 7 de 10. No me sorprende, pero está bueno. Agarra nomás. Ese tiene mezcla de dos. A mí no es que no me guste el pepperoni, solo que por lo general prefiero el jamón antes que el pepperoni. Eso sí, también depende del pepperoni que le echen a la pizza. La otra vez probé uno que tenía como, no sé, pepperoni barato y estaba bien feo. Pero cuando es buen pepperoni está rica. Métele, güey. Para mí que copió más el otro sabor que el... 8 le doy. 8 Le doy 8. Me gustó más el de estación. Ahora, el último, el de jamón. A mí me gusta mucho el cerdito ahumado. Se ve bastante rica. Y eso que acabo de almorzar. Primera vez que pruebo un sabor de pizza con cerdito ahumado, yo le doy un 8.5 de 10. Muy rico. El cerdito que tiene es súper grande, bastante cantidad y se siente muy bien. La combinación es perfecta. El último sabor. Qué pinta que tiene. Qué pinta. Increíble. Buena idea esa de las 4 estaciones porque pues probas diferentes sabores en uno y no te limitas solo a un sabor. Imagínense que hubieran pedido la que menos gusta y no hubieran podido probar los demás sabores porque pues se llenaron.
Esta es mi favorita. ¿Qué? Esta es mi favorita. ¿Me gustó? Sí, ¿en serio? ¿En serio? Te juro, me encanta. ¿Este es el que más te gusta, no sé? Este es el que más me gusta. Más que pollo catupiry. Podría decir que sí. Ahí se nota que los gustos son subjetivos, porque a uno le gustó más esta de napolitana y a otro le gustó más esta que es de lomito. Eso sí, el de catupiry les gustó a los dos. Podría decir que sí. Pero cada vez que prueba un sabor le gusta más el otro. Sí, me gustan todas. Pero la verdad, me gustan todos. Acabamos de comer todo, no podemos más. Y miren lo que sobró. Literalmente una pizza entera y trozos, pero no podemos más. Somos 3 personas y pudimos comer solo una pizza de las 2. Es gigante. ¿Por qué el nombre Fiore de Villa? Fiore de Villa significa flor de villa en honor a mi barrio que se llamaba antes Villa Cristina. ¿La pizza con ketchup, sí o no? No. ¿No? No. ¿Pizza con piña? No, pizza con ketchup, sí. Yo soy defensor de la pizza con ketchup. Eso sí, no cualquier ketchup. Que yo me he dado cuenta que por eso es que tiene muchos detractores que le echan cualquier ketchup. Aquí hay una en mi país que se llama Ketchup Cairns, que no me patrocina, pero debería de hacerlo. Pero con esa, la pizza tiene un nivel superior. No. No, está bien. Horrible también. A él le gusta. A mí me gusta, pero... A mí también. Opinión, pero hasta ahí. Pizza con Para que la piña. gente que no sepa dónde es la ubicación, así para que lleguen. Lomas Valentina y Capitán Fernández Amarilla. Viene en la esquina, a 4 cuadras de la Avenida Caballero. Y bueno, si quieren comer pizza italiana en Encarnación, ya saben, en Fiore de Villa. Gracias por la visita. Si hace pizzas italianas, tiene que decir que no a la piña y tiene que decir que no a la ketchup. Yo en lo personal me encanta la pizza con ketchup y con piña. También es cierto, mi paladar no es de confiar porque no cualquier cosa me gusta y cuando me gustan cosas son raras, entonces no confíen en mi paladar. Aparte yo me como la pizza al revés, ¿quién hace eso? En fin, espero se hayan entretenido, les haya gustado ese dato. Si quieren visitar el lugar, ahí estaba la dirección. Yo no les puedo indicar dónde es porque no tengo ni idea, no conozco Paraguay, pero por si se quieren dar una vuelta o si ya han probado de casualidad y me quieren dejar en los comentarios, pues también los leo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. You can say no freely. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.